En este vídeo vamos a comentar una obra esencial de la literatura, un viaje literario hacia una de las obras más enigmáticas y fascinantes de la literatura española del siglo XV, La Celestina, también conocida como Tragicomedia de Calisto y Melibea. Este texto, atribuido a Fernando de Rojas, constituye una pieza angular no solo en el canon de la literatura en lengua castellana, sino también en el panorama literario universal, por su profunda exploración de las pasiones humanas y la complejidad de sus personajes. La Celestina se inscribe en un momento de transición, fungiendo como puente entre la Edad Media y el Renacimiento, reflejando las tensiones y contradicciones de aquel entonces. A través de su narrativa, que se desarrolla principalmente en forma de diálogo, la obra aborda temáticas universales como el amor, el deseo, la ambición, la traición y la muerte, presentando un detallado fresco de la sociedad de su época, marcada por el contraste entre el idealismo caballeresco y la cruda realidad de las relaciones sociales y económicas. Fernando de Rojas, cuya vida misma es objeto de estudio y especulación, logra con La Celestina una obra que trasciende las convenciones del género literario, situándola en un limbo entre la novela y el drama, una peculiaridad que ha desafiado a críticos y estudiosos a lo largo de los siglos. La figura de Celestina, la alcahueta protagonista, emerge como uno de los personajes más complejos y ricos de la literatura, cuya influencia se extiende más allá de las páginas del libro para convertirse en un arquetipo cultural. Durante nuestro vídeo, nos adentraremos en el estudio de esta obra maestra, desentrañando sus múltiples capas de significado, analizando su estructura, personajes, temas y motivos, así como su contexto histórico y cultural. Nuestro objetivo será comprender La Celestina en su riqueza y profundidad, y también apreciar su relevancia perdurable, explorando su legado e influencia en las generaciones posteriores y su resonancia en la cultura contemporánea. Al albor del siglo XV, España se erige como un mosaico vibrante de culturas, donde la confluencia de lo cristiano, lo judío y lo musulmán teje un tapiz social y cultural de inusitada riqueza. Este siglo, umbral entre la Edad Media y el Renacimiento, testimonia la compleja transición de una sociedad feudal hacia los albores de la modernidad, marcada por la consolidación de los reinos cristianos y el crepúsculo del poder musulmán en la península. Es en este contexto de cambio donde la penumbra de la Edad Media cede lentamente ante el creciente fulgor del humanismo renacentista, que la sociedad española se halla en un constante vaivén. Los ecos de las guerras de Reconquista aún resuenan en la memoria colectiva, mientras la imprenta comienza a esparcir las semillas del saber, prometiendo una revolución intelectual sin precedentes. En el seno de este crisol de épocas, el ambiente intelectual y artístico se halla en plena efervescencia. La corte de los reyes católicos se convierte en un epicentro de poder, no solo político, también cultural, atrayendo a eruditos, poetas y artistas de todo el orbe conocido. El espíritu de la época es de una búsqueda voraz de conocimiento, una sed insaciable de explorar los confines del mundo conocido y los vastos territorios del alma humana. Así, el prerrenacimiento español se caracteriza por una dualidad fascinante. Por un lado, la persistencia de estructuras medievales en lo social y lo económico. Por el otro, un despertar intelectual y artístico que preludia el Renacimiento. La literatura refleja esta tensión, oscilando entre el misticismo medieval y un creciente interés por el individuo y la naturaleza humana. En este caldo de cultivo surge La Celestina, obra que, si bien enraizada en las tradiciones literarias medievales, anticipa el espíritu crítico y el análisis psicológico propios del Renacimiento. Fernando de Rojas plasmó en su texto no solo las contradicciones de aquella sociedad, también la universalidad del deseo, la ambición y la caída, temas que, trascendiendo las barreras del tiempo, siguen resonando en el alma contemporánea. En el entramado de la historia literaria española, Fernando de Rojas se erige como una figura enigmática, cuya vida se entreteje con los hilos de su obra más célebre, La Celestina,
Nacido a finales del siglo XV, probablemente en la Puebla de Montalbán, Toledo, Rojas se sitúa en el crepúsculo de la Edad Media y el amanecer del Renacimiento. Aunque de ascendencia judía, sus progenitores se convirtieron al cristianismo, situándolo en el corazón de las tensiones religiosas y culturales de su tiempo. Rojas cursó estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca, crisol de pensamiento y debate intelectual, donde probablemente se gestó la génesis de La Celestina. Su vida, más allá de estos datos, se desvanece en las brumas del pasado. Sin embargo, su obra perdura como testimonio de su genio literario. Se cree que provenía de una familia de conversos, judíos que se convirtieron al cristianismo, una circunstancia que habría influido notablemente en su visión del mundo y en su obra. Esta condición de converso lo colocaba en una posición social compleja y ambigua, en un período marcado por la intolerancia religiosa y la persecución por parte de la Inquisición española. Rojas realizó estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca, uno de los centros académicos más importantes de aquel momento. Su formación jurídica se refleja en la estructura argumentativa y en la riqueza dialéctica de La Celestina, evidenciando un profundo conocimiento de la naturaleza humana y de las leyes que regían aquella sociedad. La Celestina, inicialmente titulada Comedia de Calisto y Melibea, y luego renombrada como Tragicomedia, emerge en el panorama literario como un reflejo de su sociedad y también como un diálogo con las obras que la precedieron y las que le siguieron. Este texto, situado en el umbral entre dos eras, dialoga con la tradición literaria medieval, especialmente con el género de la novela sentimental y los arquetipos de la literatura cortesana, pero lo hace desde una perspectiva que anticipa el humanismo renacentista. La influencia de las obras contemporáneas en La Celestina es palpable en su compleja red de personajes y en la profundidad psicológica con que estos son retratados. Rojas bebe de las fuentes de la literatura alegórica medieval, como se observa en su tratamiento de temas universales como el amor, la muerte y la codicia, pero los despoja de su rigidez moralizante para explorar la condición humana con un realismo y una crudeza sin precedentes. Para comprender las fuentes alegóricas medievales que influyeron en Fernando de Rojas para la composición de La Celestina, es necesario sumergirse en las corrientes literarias que prevalecían en Europa durante la transición de la Edad Media al Renacimiento. La literatura alegórica medieval, caracterizada por su uso del simbolismo para impartir lecciones morales, religiosas o filosóficas, proporciona un rico substrato del que Rojas pudo haber extraído inspiración y elementos estructurales para su obra. Una de las principales influencias en este sentido es el Roman de la Rose, poema alegórico francés del siglo XIII, iniciado por Guillaume de Lorris y completado por Jean de Meun. Este extenso poema, que combina elementos de amor cortés con reflexiones filosóficas, presenta una compleja estructura alegórica centrada en el sueño del narrador por alcanzar la rosa, símbolo del amor ideal. La presencia de personajes alegóricos como amor, razón o falsedad que encarnan conceptos abstractos y guían o entorpecen al amante en su búsqueda, puede rastrearse en la estructura de La Celestina, donde personajes como la propia Celestina o los criados ejercen roles específicos que reflejan las virtudes y vicios humanos. Otra influencia notable es el libro de Buen Amor, del arcipreste de Hita, obra fundamental de la literatura medieval española. A través de sus estrofas, el arcipreste narra sus aventuras y desventuras amorosas en un tono que oscila entre lo devoto y lo profano, lo cómico y lo trágico. El carácter didáctico y moralizante, junto con la presencia de personajes que simbolizan distintas facetas del amor y la sociedad, ofrece paralelismos con La Celestina, en especial en su exploración de las complejidades del amor y el uso del diálogo para desarrollar los temas. Además, no se puede ignorar la influencia de la Divina Comedia, de Dante Alighieri, cumbre de la alegoría medieval, que a través del viaje del poeta por el infierno, el purgatorio y el paraíso, explora la naturaleza del pecado,
la redención y el amor divino. Aunque la Celestina se centra más en las relaciones humanas y sus oscuridades, el trasfondo ético y la representación de la lucha entre virtudes y vicios remiten a la tradición dantesca de contraponer lo terrenal y lo espiritual en un marco alegórico. La Celestina se nutre de estas y otras fuentes de la literatura alegórica medieval para crear una obra que trasciende sus confines, para explorar la condición del hombre con una profundidad y una complejidad inusitadas. Rojas toma el simbolismo y la estructura alegórica propios de la tradición medieval y los transforma, empleándolos para impartir lecciones morales y también para indagar en las pasiones y las contradicciones del alma humana. En este sentido, la Celestina puede considerarse un puente entre la moralidad medieval y la humanidad renacentista, un texto que, a través de su riqueza alegórica y su penetrante análisis psicológico, se adentra en las luces y sombras de la existencia humana. La obra de Rojas también refleja la fascinación por el diálogo como vehículo literario, una característica heredada de las obras filosóficas de la antigüedad clásica, reimaginada en un contexto plenamente renacentista. La Celestina se inscribe en una tradición literaria y filosófica que valora el diálogo como medio para explorar complejas cuestiones humanas, éticas y metafísicas. Este aprecio por el diálogo como vehículo literario y filosófico tiene sus raíces en la antigüedad clásica, donde destacados pensadores como Platón y Séneca emplearon esta forma para articular ideas y examinar dilemas morales. La influencia de estas obras sobre Rojas es palpable en la estructura dialógica de La Celestina, en su interés por desentrañar las motivaciones y conflictos internos de sus personajes. Platón, en particular, es conocido por sus diálogos filosóficos, en los que a través de personajes y discusiones se exploran temas como la justicia, el amor, la belleza y la verdad. Obras como El banquete, donde el amor es examinado desde múltiples perspectivas por diferentes interlocutores, y La República, que investiga la naturaleza de la justicia y el orden ideal del Estado y el individuo, ofrecen paralelismos intrigantes con la Celestina. La capacidad de Platón para revelar la complejidad de las ideas a través de conversaciones detalladas y matizadas entre sus personajes podría haber inspirado a Rojas en su propio uso del diálogo como medio para explorar la naturaleza del amor, la moralidad y la sociedad. Por otro lado, la influencia de la filosofía estoica, especialmente en las obras de Séneca, es otra vena importante que Rojas parece haber heredado. Séneca, cuyas cartas y tratados abordan cuestiones de ética, virtud y la condición humana desde una perspectiva estoica, utiliza el diálogo y la epístola como medios para reflexionar sobre el comportamiento humano, la aceptación del destino y la búsqueda de la paz interior. Aunque la Celestina se centra más en la pasión descontrolada que en la ataraxia estoica, la obra comparte con Séneca un interés por las decisiones morales de los individuos y las consecuencias de sus acciones. Además de Platón y Séneca, la obra de Aristóteles, aunque no dialógica en forma, con su enfoque en la ética, la política y la poética, también proporcionó a Rojas un marco para pensar la estructura de la trama y el desarrollo del carácter. La poética de Aristóteles, con su análisis de la tragedia y el concepto de catarsis, puede verse reflejada en la construcción dramática de la Celestina y en su exploración de las emociones. La Celestina, entonces, es heredera de un rico legado filosófico clásico que privilegia el diálogo como herramienta de exploración y conocimiento. Rojas, al beber de estas fuentes, contribuye a la continuidad y renovación de esta tradición, empleando el diálogo para tender un puente entre las preocupaciones eternas de la filosofía y las vicisitudes concretas de la vida humana, en toda su complejidad y contradicción. Asimismo, la Celestina se hace eco de la literatura didáctica medieval, aunque subvierte sus intenciones educativas para presentar una visión más compleja y ambigua de la moralidad.
La influencia de la lírica popular, con su riqueza de refranes y dichos, se manifiesta en el lenguaje vivo y colorido de la obra, que captura la esencia de la oralidad y la cotidianidad. La singularidad de La Celestina reside en su capacidad para absorber y trascender las influencias de otras obras, configurando un universo literario propio que desafía las categorizaciones convencionales. La Celestina se erige en el panteón de la literatura española como un enigma que desafía las clasificaciones convencionales, suscitando un intenso debate acerca de su naturaleza esencial. ¿Constituye una obra teatral o acaso debemos considerarla una novela dialogada? Esta cuestión no es meramente académica, sino que se adentra en el corazón mismo de cómo interpretamos y experimentamos este texto trascendental. La Celestina se despliega mayoritariamente a través del diálogo, una característica que podría inclinar la balanza hacia su consideración como pieza teatral. No obstante, la ausencia de indicaciones escénicas detalladas y la profundidad psicológica y complejidad de los diálogos exceden lo que tradicionalmente se esperaría encontrar en el teatro del momento. Este rico tejido de voces, más cercano a la introspección narrativa que a la acción dramática directa, invita al lector a sumergirse en un universo donde las palabras construyen la realidad, una característica distintiva de la novela. Además, la obra transcurre en un espacio literario que se extiende más allá de las limitaciones físicas de un escenario, explorando con libertad los entresijos de aquella sociedad y la psique humana. La extensión de La Celestina, notablemente mayor que la de cualquier obra, destinada a la representación escénica contemporánea, junto con su densidad temática y complejidad de personajes, apunta hacia una experiencia de lectura introspectiva, más que a una destinada a la representación. Analizando su estructura dramática, encontramos que Rojas innova al entrelazar el diálogo teatral con la narrativa profunda, creando una obra que es tanto espejo de la vida como exposición filosófica. La estructura de La Celestina refleja la complejidad de la trama y el desarrollo psicológico de sus personajes, alejándose de los moldes clásicos del teatro para adentrarse en un terreno que prefigura el desarrollo de la novela moderna. La Celestina se presenta como una obra singular que trasciende las fronteras genéricas y temporales al ser un espejo de la vida y, simultáneamente, una profunda exposición filosófica. Esta dualidad permite a los lectores sumergirse en una realidad literaria que refleja las complejidades, contradicciones y pasiones humanas, mientras se les invita a reflexionar sobre cuestiones filosóficas fundamentales, sobre la naturaleza del amor, el destino, la moralidad y la condición humana. En su faceta como espejo de la vida, La Celestina captura con asombrosa precisión y detalle la sociedad de la España de finales del siglo XV y principios del XVI. La obra no solo retrata las interacciones sociales y jerárquicas de aquella sociedad, también sumerge al lector en las vidas privadas de sus personajes, mostrando sus deseos más íntimos, sus miedos y sus esperanzas. A través de un lenguaje rico y una representación vívida de la cotidianidad, Rojas logra que el texto perdure con la experiencia humana universal, abordando temas como la búsqueda del amor, la lucha por el poder y la inevitabilidad de la muerte. Estos elementos, lejos de haber perdido relevancia, continúan hablando a los lectores contemporáneos, permitiendo que la obra mantenga su vigencia a través de los siglos. Al mismo tiempo, La Celestina se adentra en el territorio de la exposición filosófica, utilizando el diálogo como herramienta para explorar cuestiones éticas y existenciales. La obra interpela al lector con preguntas sobre la naturaleza del bien y del mal, el libre albedrío frente al destino y la posibilidad de conocimiento verdadero en un mundo lleno de engaños y apariencias. Los personajes de La Celestina, especialmente la figura de la propia Celestina, encarnan distintas posturas filosóficas, actuando como vehículos para la discusión de estas ideas. A través de sus acciones y decisiones, se revela la tensión entre el idealismo y el pragmatismo, entre la moralidad tradicional y una visión más cínica y utilitaria de las relaciones humanas. La habilidad de Rojas
Para entrelazar estas dimensiones filosóficas con una narrativa rica y compleja, confiere a La Celestina un lugar destacado en el canon literario. La obra no se limita a ser un reflejo pasivo de la realidad, también actúa como un prisma, a través del cual se pueden examinar y cuestionar los fundamentos de la existencia humana. Este enfoque multiperspectivo permite a los lectores identificarse con los personajes y sus dilemas, y también confrontar sus propias creencias y valores. La Celestina trasciende la mera representación de la vida para convertirse en un espacio de indagación filosófica, donde las preguntas sobre el sentido de la existencia, la naturaleza del deseo y la búsqueda de la felicidad se entrelazan con la trama. Este híbrido entre diálogo y narración permite a Rojas explorar temas como el amor, la muerte, la codicia y la desesperación con una riqueza y profundidad que serían difíciles de lograr en los confines de un género único. La obra se convierte así en un laboratorio de la idiosincrasia del hombre, donde cada personaje, desde la astuta Celestina hasta los desdichados amantes Calisto y Melibea, contribuye a una visión polifónica de la vida, resonante de matices y contradicciones. La singularidad de La Celestina radica en su resistencia a ser encasillada en una categoría genérica específica. Al transitar los límites entre el teatro y la novela, Fernando de Rojas desafía nuestras expectativas como lectores y también expande las posibilidades de la literatura para explorar la complejidad del ser humano. La obra, en su ambigüedad genérica, invita a una reflexión sobre la naturaleza misma del arte literario, mostrándose como un monumento a la innovación y la universalidad de los temas, cuyo eco perdura con fuerza en la contemporaneidad. En el corazón de La Celestina palpitan temas y motivos que exploran las profundidades del carácter humano, revelando las pasiones y pulsiones que mueven a sus personajes en un drama de alcance universal. Entre estos motivos centrales, el amor y la pasión emergen como fuerzas arrolladoras, capaces de conducir al ser hacia su elevación o su perdición. La obra despliega una visión del amor, no como un idilio romántico, sino como una fuerza primigenia y a menudo destructiva, que arrastra a Calisto y Melibea hacia un abismo del que no pueden escapar. Esta concepción del amor, ligada a la pasión desenfrenada y a un deseo incontrolable, se convierte en un vehículo de tragedia, un espejo de las complejidades y oscuridades del alma humana. Paralelamente, la magia y la superstición tejen su urdimbre en La Celestina, reflejando el choque entre el mundo medieval y los albores del Renacimiento. La figura de Celestina, con sus artes oscuras y su manipulación de amuletos y sortilegios, encarna la persistencia de creencias ancestrales en un mundo en transición. La recurrencia a la magia, lejos de ser meramente decorativa, profundiza en la naturaleza de los personajes y en la desesperación de sus actos, marcando el conflicto entre el destino y la voluntad, entre el orden cósmico y el caos de los deseos humanos. En este escenario, las relaciones sociales y de poder adquieren una relevancia capital. La Celestina retrata una historia de amor trágico, pero también disecciona la sociedad perteneciente a su periodo, exponiendo las jerarquías y las tensiones entre clases. La interacción entre nobles y plebeyos, entre amos y criados, revela un entramado de dependencias mutuas y explotaciones, donde cada personaje busca su propio beneficio en un juego de manipulación y engaño. La obra, en este sentido, desvela la complejidad de las relaciones, marcadas por el poder, el deseo y la ambición, y cómo éstas se entrecruzan con las estructuras sociales imperantes. La maestría de Fernando de Rojas reside en su capacidad para entrelazar estos temas, creando una obra rica en matices e influencias. El amor y la pasión, lejos de ser idealizados, se muestran en toda su peligrosidad y potencial destructivo. La magia y la superstición reflejan las inquietudes de una época en la umbral de la modernidad, y las relaciones de poder desentrañan las complejidades de la sociedad. La Celestina, en su exploración de estos temas, aparece como un espejo de la vida, un texto que, más allá de su cronotopo, dialoga con las eternas preguntas sobre la naturaleza humana, el amor
la moralidad y el poder. En el vasto panorama de la Celestina, la galería de personajes que Fernando de Rojas nos presenta actúa como un microcosmos de la sociedad de entonces, cada uno desempeñando un papel crucial en la trama y en la ilustración de las temáticas centrales de la obra. En este universo, Calisto y Melibea, Celestina, así como el conjunto de criados, emergen como figuras individuales y también como encarnaciones de las fuerzas que mueven la trama hacia su inexorable conclusión trágica. Calisto y Melibea, los amantes desdichados, representan un amor que, aunque intenso y apasionado, está condenado desde su inicio. Su relación, marcada por el deseo y la desesperación, se convierte en un reflejo de la naturaleza destructiva del amor cuando éste se ve desbordado y carente de razón. La evolución de su amor, desde el primer encuentro hasta la tragedia final, es un estudio sobre cómo la pasión puede cegar a los individuos, llevándolos a actuar contra su propio bienestar y contra las convenciones sociales. A través de ellos, Rojas explora la fatalidad del amor que trasciende los límites de la prudencia y la moralidad, conduciendo a la ruina tanto física como espiritual. Celestina es una de las figuras literarias más complejas y fascinantes de la literatura española. Oscilando entre la mediadora amorosa y la manipuladora maquiavélica, su personaje despliega una vasta gama de matices que la convierten en el verdadero motor de la trama. A través de sus artes, tanto de persuasión como de hechicería, Celestina manipula a los personajes según su voluntad, revelando así las debilidades y las pasiones que anidan en el corazón. Su capacidad para manejar los hilos de los demás personajes demuestra su astucia y su entendimiento de la naturaleza humana, y también sirve como crítica a una sociedad en la que el poder y la influencia se pueden ejercer desde cualquier posición social, aun la más humilde. Finalmente, el universo de los criados, con Pármeno y Sempronio a la cabeza, nos introduce en la compleja red de relaciones de poder y lealtad que subyace en la estructura social, reflejo de su era. Estos personajes, lejos de ser meros comparsas, son cruciales para el desarrollo de la trama y para la exposición de temas como la ambición, la traición y el conflicto entre el deber y el deseo personal. A través de sus acciones y decisiones, Rojas explora las tensiones y las dinámicas que rigen las relaciones entre amos y sirvientes, al tiempo que desentraña la universalidad de las pasiones humanas, presentes en todos los estratos de la sociedad. En su conjunto, los personajes de la Celestina sirven para avanzar en la trama y también, a través de sus interacciones, diálogos y conflictos, Fernando de Rojas construye un retrato vívido de la sociedad perteneciente a su periodo, al tiempo que plantea preguntas eternas sobre la naturaleza del amor, el poder o la moralidad. La evolución de estos personajes, marcada por sus elecciones y sus pasiones, refleja la complejidad de la vida y la inevitable tragedia que surge cuando los deseos humanos chocan con las realidades del mundo. En el contexto de la literatura universal, la Celestina se posiciona como un eslabón entre la tradición medieval y el humanismo renacentista, fusionando elementos de ambos para crear algo único y trascendental. La obra dialoga con la tradición de la novela sentimental de la Edad Media, así como con las obras de la antigüedad clásica, en especial en su empleo del diálogo filosófico. Sin embargo, la profundidad psicológica de sus personajes, la complejidad de sus temáticas y su perspectiva crítica hacia la sociedad marcan el inicio de una nueva era literaria, anticipando el desarrollo de la novela moderna y el drama psicológico. Las repercusiones de la Celestina en la literatura posterior son vastas y profundas. Autores del siglo de oro español, como Cervantes y Lope de Vega, bebieron de sus fuentes, inspirándose en la riqueza de sus personajes y en la maestría de su diálogo. Más allá, su influencia se extiende a la literatura europea, siendo estudiada y admirada por figuras como Goethe en Alemania, quien la consideró una obra maestra del análisis psicológico y del retrato social. En el ámbito de la cultura popular, la Celestina ha encontrado eco en diversas formas de arte, desde adaptaciones teatrales hasta el cine,
la ópera y la literatura contemporánea, demostrando su capacidad para adaptarse e influir en distintos contextos. Su temática, centrada en los conflictos amorosos, la ambición y la manipulación, se mantiene sorprendentemente actual, permitiendo su reinterpretación en múltiples formatos y medios. La presencia de la Celestina en el imaginario colectivo se manifiesta en estas adaptaciones y también en la forma en que ha permeado el lenguaje y los conceptos culturales. El arquetipo de Celestina, como mediadora en asuntos amorosos y figura de astucia y manipulación, ha trascendido la obra para convertirse en un símbolo de la cultura popular, demostrando la perdurable influencia de Rojas en la concepción de personajes y situaciones literarias. En el umbral entre la Edad Media y el Renacimiento, la Celestina emerge como un espejo complejo y polifacético que refleja las tensiones y transiciones del momento. Dentro de este laberinto de pasiones y conflictos, el personaje nihilista se alza, no como una figura explícita, sino más bien como una sombra que permea la obra, insinuando un escepticismo radical que desafía las convicciones morales y religiosas. La Celestina conversa con el concepto de ateísmo en la literatura del Renacimiento, analizando la representación y las implicaciones del nihilismo a través de sus personajes. La Celestina se sitúa en un momento de profunda transformación cultural, donde el humanismo renacentista comienza a cuestionar el orden establecido, proponiendo una nueva forma de entender al hombre y su lugar en el universo. En este contexto, la figura de Celestina se erige como emblema del nihilismo. A través de ella, Rojas articula una visión del mundo desencantada, donde los valores tradicionales y la fe en las estructuras divinas se ven socavados por la codicia, la manipulación y un pragmatismo despiadado. Celestina, con su maestría en las artes oscuras y su perspicacia para manipular a los demás, personifica una descreencia en los valores morales absolutos. Su habilidad para utilizar la religión y la superstición a su favor, sin someterse a la autoridad de ninguna, sugiere una postura de escepticismo hacia la doctrina oficial. Este escepticismo se extiende a los personajes jóvenes, como Calisto y Melibea, cuyo trágico romance se desarrolla al margen de las convenciones religiosas y sociales, apuntando hacia una crisis de fe más amplia que afecta a toda la sociedad representada en la obra. El nihilismo de la Celestina se manifiesta también en la ausencia de una moralidad rectora clara. Los personajes se mueven impulsados por deseos e intereses personales, sin una referencia ética sólida que guíe sus acciones. Esta visión del mundo, donde la moral parece ser relativa y la fe en lo trascendental es cuestionada, refleja las inquietudes de un periodo que está comenzando a explorar nuevas formas de pensamiento, alejándose de la visión teocéntrica medieval. La representación del ateísmo y el nihilismo en la Celestina no debe entenderse como una negación absoluta de la divinidad o la moralidad, sino más bien como un reflejo de la complejidad y la ambigüedad del pensamiento renacentista. Rojas no ofrece respuestas, sino que plantea preguntas, invitando al lector a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la moral y el sentido de la existencia en un mundo en transformación. La Celestina aparece como un texto fundamental para comprender la emergencia del pensamiento nihilista en la literatura del Renacimiento. A través de su trama intricada y sus personajes profundamente humanos, la obra explora los límites de la fe y la moralidad en un mundo en el que las certezas tradicionales ya no parecen suficientes. En este sentido, la Celestina anticipa debates filosóficos y éticos que repercutirán a lo largo de la modernidad, consolidando su lugar como una obra atemporal en el canon literario universal. La Celestina, ubicada en el umbral entre la Edad Media y el Renacimiento, se establece como un prisma a través del cual se pueden examinar múltiples facetas de la condición humana, incluyendo la libertad y la prostitución. La Celestina aborda estos temas, desentrañando las complejas relaciones entre el deseo, la moralidad y la autonomía individual, en el contexto de una sociedad en transición. En primer lugar, es crucial entender que la Celestina
se desarrolla en un periodo de profundos cambios sociales, culturales y filosóficos. La obra refleja la tensión entre las normativas morales medievales y los emergentes ideales humanistas del Renacimiento, ofreciendo un terreno fértil para examinar la noción de libertad humana. En este sentido, los personajes de la obra, desde los amantes Calisto y Melibea hasta la propia Celestina, se mueven impulsados por sus deseos y pasiones, a menudo en conflicto con las restricciones sociales y éticas pertenecientes a su periodo. La prostitución, representada no solo en la figura de Celestina, sino también en las complejas redes de relaciones que establece, sirve como un poderoso símbolo de la lucha por la autonomía y la agencia individual frente a las estructuras de poder. Celestina, a través de su habilidad para manipular y satisfacer los deseos ajenos, ejerce una forma de libertad en un mundo que limita severamente las opciones disponibles para las mujeres. Su dominio de las artes de la persuasión y su participación en el comercio sexual la posicionan como una figura de poder, aunque este poder viene acompañado de un alto costo moral y personal. Esto lo podemos ver claramente hoy en día, donde el personaje de la Celestina podría ser equiparable, en ciertos aspectos, a plataformas como OnlyFans, que permiten a las mujeres ejercer el control mediante su imagen y sexualidad, subvirtiendo las normas sociales y ejerciendo una forma de autonomía y autoridad en un contexto poco propicio para ello, permitiéndoles ganarse la vida y reclamar su poder. De igual modo que Celestina utilizaba su habilidad para satisfacer las necesidades y deseos de otros personajes, al tiempo que buscaba su propio beneficio y libertad económica. Al igual que la Celestina, plataformas como OnlyFans permite a una mujer utilizar su inteligencia y recursos para desafiar las estructuras de poder establecidas y reclamar autonomía sobre su propia vida y cuerpo. Es decir, nihil novo sub sole. La relación entre libertad y prostitución se complica aún más cuando se considera el contexto en el que Celestina y los demás personajes ejercen su libertad. ¿Es realmente libre Celestina? ¿O es su supuesta autonomía una ilusión, limitada por las circunstancias socioeconómicas y por el mismo sistema que parece manipular a su antojo? La obra sugiere que la libertad de los personajes está profundamente condicionada por su entorno y que la prostitución emerge como una estrategia de supervivencia más que como una elección genuina. Además, la tragedia de Calisto y Melibea ilustra cómo la búsqueda del amor y la satisfacción de los deseos puede conducir a una pérdida de libertad. En su desesperación por alcanzar lo inalcanzable, los personajes se ven atrapados en una red de manipulación y decepción, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza de la libertad cuando está enredada en las trampas del deseo. La Celestina, de Fernando de Rojas, ofrece una mirada profunda y matizada sobre la libertad humana y la prostitución, revelando cómo estas cuestiones se entrelazan con las dinámicas de poder, el deseo y la moralidad. La obra desafía al lector a reflexionar sobre las condiciones bajo las cuales se ejerce la libertad y cómo, en ocasiones, la búsqueda de autonomía personal puede llevar a los individuos a situaciones de profunda vulnerabilidad y explotación, situación muy vigente hoy en día, con interrogantes universales sobre la libertad, el poder y la propia existencia.